Si queremos ir al cielo, necesitamos una transformación total. La necesitamos individual y como iglesia. Y ha llegado el tiempo para hablar de estas cosas, porque se nos dice que el testimonio directo va a causar el zarandeo. Tendremos que experimentar una transformación total. Oigo el estruendo. Bien, este es otro extraño título, ¿no? Me gustan los títulos extraños. Oigo el estruendo. Quiero llevarlos de nuevo por la historia y luego trazar las paralelas como hicimos antes. Después de todo, esta es una serie tipológica, ¿no es así? Hubo un buen rey y su nombre era Ezequías. Él había hecho todo lo posible para detener la marea de apostasía. Y para testificar por él, el Señor dice en 2 de Crónicas 31:20: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá, e hizo lo que es bueno, recto y justo delante de Jehová su Dios. ¿A quién no gustaría tener tan declaración de parte de Dios? ¿A quién no gustaría? Vamos a ponerlo en el contexto del periodo de tiempo. Esto pasaba muy cerca de la caída de Jerusalén, muy cerca del tiempo cuando Babilonia se tragó esta ciudad. Segundo libro de Reyes 18, 5, 8. Ezequías puso su confianza en el Señor, Dios de Israel. No hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Se apegó al Señor y no dejó de seguirle. Él guardó los mandamientos que el Señor había dado a Moisés. Y el Señor estuvo con él, y él tuvo éxito en todo lo que hacía. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Después de todo, la Biblia dice: servirás solo al Señor tu Dios y a nadie más. Desde las torres de guardia hasta las ciudades fortificadas, él venció a los filisteos hasta Gaza y sus términos. Aquí venía ese gran poder. Pero el Señor le protegió contra ese rey asirio, Sennacherib. Y él hizo lo que pudo. Construyó un canal para el agua, fortificó la ciudad, alzó torres, hizo armas y animó al pueblo. Un bonito testimonio. Así que Ezequías hizo lo que pudo en su esfera y Dios añadió lo que dependía de su esfera. No podemos sentarnos y decir: a ver qué va a pasar. 185,000 soldados asirios murieron en una noche. Un rey arrogante que blasfemaba a Dios, se burlaban del pueblo de Dios. Y las palabras de Ezequías: esforzaos y sed valientes, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda su multitud que con él está, porque más hay con nosotros que con él. ¿No es una hermosa declaración? Si realmente podríamos creerlo de nuevo, y no solo leerlo. Con él está un brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para combatir nuestras batallas. Y el pueblo se tranquilizó con las palabras de Ezequías, rey de Judá. Por ese motivo el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, clamaron al cielo en oración.
Esa fue una combinación muy fuerte. Un rey creyente y el profeta Isaías al mismo tiempo. Y Jehová envió un ángel que exterminó a todo hombre valiente y a los líderes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Se volvió por tanto con vergüenza de rostro a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, los que habían salido de sus entrañas allí le mataron a espada. Fin del cuento. La intervención de Dios. Ellen White escribe que esos reyes tuvieron todas las oportunidades, pero las rechazaron. Pero los gobernantes de Asiria, en vez de emplear sus bendiciones extraordinarias para beneficio de la humanidad, llegaron a ser el flagelo para muchas tierras. Despiadados, sin consideración para Dios ni para sus semejantes, se dedicaron con terquedad a obligar a todas las naciones a reconocer la supremacía de los dioses de Nínive. ¿Tenemos hoy una paralela? ¿Tenemos un gobernante así? Uno que no reconocerá nada más que a su Dios Sol, al cual exaltará por encima del Altísimo. Dios les había enviado a Jonás con un mensaje de advertencia, y por un tiempo se humillaron delante del Señor de los ejércitos y procuraron su perdón. François tiene una conferencia interesante sobre esto y arqueología y cómo descubrieron un rey que puso fin a todas las guerras y hubo paz en su tiempo y aceptó al Dios de Israel. Pero pronto volvieron a adorar ídolos y a tratar de conquistar el mundo. Así que el Señor exaltó a ese rey, a Ezequías, le dio todo. Le dio el reconocimiento de las naciones en derredor. Maravilloso. ¿Y luego qué pasó con él? La Biblia dice, su corazón se enalteció. Así que a veces no es bueno si las cosas nos van demasiado bien. Cuando cayó enfermo, Dios le sanó. Hizo que el sol vuelva a 15 grados y añadió 15 años a su vida. Creo que fueron 10 grados. Han sido 10 grados, ¿no? ¡Qué error desgraciado! Él también fue un insensato. Y cuando los embajadores babilonios vinieron en visita, Ezequías los escuchó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especiería y preciosos ungüentos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. No hubo nada en su casa ni en todo su reino que Ezequías no les mostrara. ¿No somos nosotros igual? Hombre, cuando vienen esos delegados babilonios, oh, cómo nos inclinamos a ellos. Oh, qué maravilloso verle, señor cardenal. Somos tan felices de estar en su presencia. Yo he participado a encuentros como ese y sé lo que digo. ¿Y qué pasó? El profeta Isaías vino y lo reprendió. Luego el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos hombres y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, han venido de un país lejano, de Babilonia. Y él dijo, ¿qué han visto en tu casa? Oh, les he mostrado nuestro sistema de diezmos y cómo adoramos y cómo hacemos eso y lo otro. Maravilloso. Todas las cosas que hay en mi casa vieron. No hay nada en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces Isaías dijo a Ezequías, escucha palabra de Jehová. Y aquí vienen días en que todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Nada. No sirve de nada tener esas relaciones diplomáticas con Babilonia. Puede ser cortés, puede ser agradable, puede ser amable, pero no puedes trabajar juntamente. Y durmió Ezequías con sus padres y su hijo Manasés reinó en su lugar. El Señor añadió 15 años a su vida. Segunda Crónicas 33:1. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar. Así que Ezequías debía haber estado muerto ya de 3 años cuando nació Manasés. ¿Correcto? Resulta que Dios quiso evitar que el pueblo de Israel tenga a Manasés. Pero por la gracia, él escuchó a Ezequías y no usó su omnisciencia en contra de él, lo que es parte de la naturaleza divina. Me gusta este atributo de Dios.
Así que Manasés nació, el más malvado rey que reinó en Israel. Segunda Crónicas 33, 2:5. Mas hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a las abominaciones de las naciones. Una vez que empiezas a compartir cosas con la Babilonia, Babilonia simplemente inunda tu sistema. Eso pasa. Hay una advertencia tipológica en eso. Que había echado Jehová delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes a Acera, y adoró a todo el ejército del cielo. Edificó también altares en la casa del Señor. ¿Os podéis imaginar eso? Edificó asimismo altares a todo el ejército del cielo en los dos atrios de la casa de Jehová. Pues había desvergonzada idolatría. ¿Dónde? En la casa del Señor, en la iglesia. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Sacrificios de fuego. Practicó la magia, la hechicería y la adivinación. Practicaba el espiritismo. Me pregunto si tenían también programas neurolingüísticos. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Y puso una imagen de fundición, un ídolo que él hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa en Jerusalén, la cual yo elegí sobre las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Había idolatría crasa en la iglesia. Y leemos en el espíritu de profecía que la sangre fluía por las calles. Él masacró a los del pueblo de Dios que se opusieron a la idolatría. Me pregunto si algunos habían sido excluidos de la sinagoga. Manasés derramó también sangre inocente en tan gran cantidad que llenó a Jerusalén de un extremo a otro. Segunda de Reyes 21-26. Uno de los primeros en caer fue Isaías, quien durante más de medio siglo había estado delante de Judá como mensajero designado por Jehová. Otros soportaron burlas y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. ¿Estáis escuchando algo que suena como una paralela? Los encontramos por todas partes, esa pobre gente que andan perdidos. La tradición dice que Isaías fue aserrado por la mitad, por Manasés. Así que si veo un rey Manasés en mi iglesia, no estaría muy encantado con él. Le voy a condenar y decir que es un hombre malo y todos los demás, pero el rey de Asiria tomó a Manasés cautivo, le puso ganchos de bronce en las narices. Ya sabes, como le pones a un cerdo. Y lo tiraba, creo que tenía la nariz como una sandía. Y lo tomó, pues, y lo puso en la cárcel. Y él se humilló delante de Dios, y Dios le trajo de vuelta. Y él intentó reparar todos los males que hizo. Pero fue demasiado tarde. Pero estará en el cielo. Lo que quiero decir es eso. Tenemos Manasés en nuestra iglesia hoy. Pero vamos a orar por ellos. Porque es posible que tendrás que vivir con ellos eternamente en el cielo. ¿Correcto? Tenemos a los Manasés. Sé que están aquí. En el año 677 a.C., Manasés fue llevado a Babilonia por los asirios. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, pero ellos no hicieron caso. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los capitanes del ejército del rey de Asiria, los cuales la aprisionaron, con ganchos a Manasés, le ataron con cadenas de bronce y le llevaron a Babilonia. Y cuando estuvo en aflicción, suplicó al Señor su Dios y se humilló grandemente ante el Dios de sus padres. Habrá Manasés en nuestra iglesia que en aflicción se humillarán ante Dios y se arrepentirán de todo lo que hicieron, aunque han sido llevados en las cuevas y separados del rebaño del Señor. No dejéis que los Manasés os roben la vida eterna.
No dejéis que pase eso. Y oró a él, y fue atendido de él, y escuchó sus súplicas, y los volvió a Jerusalén. Entonces supo Manasés que Jehová era Dios, y empezó a hacer lo que era correcto. Con todo, Jehová no desistió del furor de su grande ira, a causa de todas las provocaciones con que Manasés le había provocado. Es muy fácil convertirte en apóstata, pero no es fácil volver a hacer lo correcto. Es muy difícil. Una vez que empiezas a resbalar cuesta abajo, es muy difícil volver atrás. Se acercaba rápidamente el tiempo cuando Jerusalén iba a ser destruida por completo y los habitantes de la tierra ser llevados cautivos a Babilonia para aprender ahí las lecciones que se habían negado a aprender en circunstancias más favorables. Lo mismo nos va a pasar a nosotros. Fielmente los profetas continuaron sus amonestaciones y exhortaciones. Hablaron intrépidamente a Manasés y a su pueblo. ¿Es malo advertir a los reyes y reinas y al pueblo de Dios? ¿Sí o no? Tenemos que hacerlo. Pero los mensajes fueron despreciados. El apóstata Judá no quiso escucharlos. Esta es la realidad. Muchos habían tropezado y caído para nunca volver a levantarse. Es triste. He encontrado muchos de ellos. Y durmió Manasés con sus padres. Segunda Reyes 21:18. Fue sepultado y reinó en su lugar Amón, su hijo. Tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén. Y su madre era Mesulemet, hija de Yotba. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Así que tenemos el rey malo y el rey bueno, y al reverso. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Así que no duró mucho tiempo. Y el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías, su hijo. Así que estaba este pequeño niño criado en las más horrorosas circunstancias y estuvo como una brújula al norte. Hay cosas asombrosas en estos relatos. El joven rey Josías, porque tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrían a ser asolados y malditos, y rasgaste tu vestidura y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres, y tú serás recogido en tu sepulcro en paz. Es una profecía condicional. ¿Se cumplió con él? No. Murió en la guerra. ¿Por qué? Porque no obedeció. Vino el faraón, hubo ese conflicto entre los asirios y los babilonios. Babilonia se estaba levantando y Asiria se oponía a eso. El faraón vino a ayudar y Josías salió en contra del faraón Necao. Y el faraón le dijo, no hagas esto, déjame. Estoy en misión con Dios, no vengas aquí. Pero Josías dijo, voy a venir. ¿Por qué? Porque tenían ese pacto con Babilonia. Porque los asirios eran sus principales enemigos. Ellos habían elegido lo que parecía el mejor de los dos partidos, sin darse cuenta que ese será el partido que los va a destruir. No puedes elegir entre ambos ellos, diciendo este es el mejor. No voy a tratar con Roma, pero lo voy a hacer con los protestantes. Los protestantes pueden bailar ante el rey y tú puedes acabar siendo una cabeza en una bandeja. No es posible eso. Esto dice la tipología. No elijas un partido u otro. Así que con Josías no pasó como debería pasar. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Fue un buen rey. Y anduvo en los caminos de David su padre. ¿Fue David su padre? Fue su abuelo, su bisabuelo, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Es interesante que en su tiempo hubo una profetisa, casi quiero decir que es como ahora al final, justo antes de la destrucción, hay una pequeña tipología adventista con una profetisa llamada Hulda. Un muy joven movimiento respecto a la profecía. No seguiré con eso, solo lo pongo así para meditar.
¿Por qué tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar? Le habían leído el rollo de la ley y sobre sus moradores, y rasgaste tus vestiduras y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. He aquí, y yo te recogeré con tus padres. Esto no pasó. Las reformas de Josías aumentaron el nivel espiritual para algunos. También el movimiento adventista elevó el nivel espiritual de algunos. Pero al final murió en batalla. ¿Por qué? Porque no hizo caso a las advertencias recibidas. ¿Quién va a acusar a Dios negando su palabra? Ellen White sobre profecía condicional. A dar la vuelta con su ejército habría sido humillante, así que siguió adelante y fue asesinado. Jeremías lamentó por Josías, y todos los cantores y cantoras recitan sus lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las hicieron habituales en Israel, y aquí están escritas en las lamentaciones. Así que este joven rey vino y recogió todo lo que era malo y perverso y lo arrojó afuera de la iglesia. Y la próxima generación lo puso todo de nuevo ahí. Tenemos una conferencia sobre eso también. Luego vino su hijo. Estoy hablando de los últimos reyes justo antes de la caída de Jerusalén. Segunda de Reyes 24:1-3. Joacim. En su tiempo subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Joacim vino a ser su siervo por 3 años. Así que hablamos de un rey lacayo, uno sujeto a Babilonia. Pero a nosotros no nos puede pasar eso, ¿no? No penséis eso. Luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra él tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas. Los envió contra Judá para destruirlos según la palabra de Jehová había dicho por boca de sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés, conforme a todo lo que él hizo. Manasés hizo todo bien al final. Eliminó lo que hizo mal, pero nada más que él desapareció, todo el mal volvió. Cuando al principio del reinado de Joaquim, Nabucodonosor, ahora noten con atención, vino por primera vez, el primer asedio, sitió por primera vez a Jerusalén y la tomó, se llevó a Daniel y a sus compañeros y a otros especialmente escogidos para el servicio de la corte babilónica. Se fueron. Así que Nabucodonosor hizo el primer asedio de Jerusalén y se lleva a Daniel y a sus amigos. Pero los que habían aprendido a poner su confianza en las promesas de Dios hallaron que éstas bastaban para todo lo que eran llamados a soportar durante su estada en una tierra extraña. Las escrituras resultaron ser su guía y apoyo. Como intérprete del significado de los juicios que empezaban a caer sobre Judá, Jeremías se mantuvo noblemente en defensa de la justicia de Dios. Si vais a estudiar a Jeremías, veréis que él era un predicador de los mensajes de los 3 ángeles, al igual como lo son los que predican hoy estos mensajes. Y según sabéis, él no fue muy bien recibido. El profeta trabajaba incansablemente, deseoso de alcanzar a todas las clases, e extendió la esfera de su influencia más allá de Jerusalén, mensaje universal, a varias partes del reino. En sus, es tan bonito, testimonios para la iglesia. ¿No es interesante? Me gusta. Jeremías se refería constantemente a las enseñanzas del libro de la ley que había sido tan honrado y exaltado durante el reinado de Josías. Él recalcó nuevamente la importancia de mantener una relación de pacto con el misericordioso y compasivo ser que desde las alturas del Sinaí había pronunciado los preceptos del Decálogo. Este es el mensaje. Y Babilonia estaba cerca de destruir a Jerusalén. El primer asedio, Daniel y sus amigos son llevados.
Las palabras de amonestación y súplica de Jeremías llegaban a todas las partes del reino y todos tuvieron la oportunidad de conocer la voluntad de Dios concerniente a la nación. El profeta recalcó el hecho de que nuestro Padre Celestial permite que sus juicios caigan a fin de que conozcan las naciones que no son más que hombres. Y si anduvieran conmigo en oposición y no me quisieron oír, había advertido el Señor a su pueblo, os esparciré. Y todo el relato. Él les recordó. Y finalmente Jeremías dijo, por tanto, así dice Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí yo enviaré y tomaré todas las familias del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor. Y los destruiré, y los pondré por espanto, y por escarnio, y por perpetua desolación. Y haré que perezcan de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia. Ha desaparecido la iglesia, destruida. Y toda esta tierra será puesta en desolación y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Los llevó a cautividad. Bueno, el siguiente rey, Joacim. Y durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra. Él fue sujeto al rey de Babilonia, porque el rey de Babilonia tomó desde el río de Egipto hasta el río Éufrates todo lo que era del rey de Egipto. El Egipto es silenciado. Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre era Neusta, hija de Elnatán, y él hizo lo que es malo. Las cosas iban muy mal, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Y en aquel tiempo los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron contra Jerusalén y la ciudad fue sitiada. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a la ciudad mientras sus siervos la estaban asediando y tomaron a esa gente. Se llevó de ahí todos los tesoros de la casa de Jehová. Se cumplió la profecía que había sido dada a Ezequías. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío. Le cambió el nombre por el de Sedequías. Así que tenemos otro rey lacayo, sirviendo bajo Babilonia. Estas son tipologías interesantes. Y Sedequías, el hermano del rey Joaquín, se rebeló contra el rey de Babilonia. Pero él se rebeló contra Dios también, no solo contra el rey de Babilonia, y así que recibió lo que mereció. Y también todos los príncipes de los sacerdotes y el pueblo infringieron muchísimo siguiendo todas las abominaciones de las naciones. Hay una paralela aquí, contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén, y Jehová el Dios de sus padres envió a ellos por medio de sus mensajeros, levantándose de mañana y enviando, porque él tenía misericordia de su pueblo. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, maltrataban a sus profetas, hasta que subió el furor de Jehová contra ellos. Ellos no escucharon. Esos son fanáticos, no les hacéis caso. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, quien mató a espada a sus jóvenes. Esta es historia. Vamos a ver el segundo asedio. Y aconteció en el 9º año de su reinado, en el 10º mes, en el día 10 del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino, él y todo su ejército, contra Jerusalén y la sitió, y levantaron contra ella baluartes alrededor, y la destruyeron, la rayeron. Así que hubo 2 asedios importantes. El primero, cautivos. El segundo, destrucción. Entre el primero y el segundo, toda esta apostasía continúa en la iglesia. Y degollaron a los hijos de Sedequías ante sus propios ojos y le sacaron los ojos a Sedequías y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Esta vez se acabó.
Y en el quinto mes, en el séptimo día del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino Nabuzaradán, capitán de la guardia, un siervo del rey de Babilonia, a Jerusalén, y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes, quemó a fuego. Bien, esta es una tipología. ¿Cuántos asedios? 2. Vamos a ir a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Otra nación gobierna, Roma. Bien. Ningún cristiano ha perecido en la destrucción de Jerusalén. Cristo había dado a sus discípulos advertencias y todo el que creyó sus palabras veló para la señal prometida. Cuando veréis la Jerusalén rodeada por ejércitos, dijo Jesús, entonces sabréis que la destrucción es inminente. Entonces los que están en Judea corran a las montañas, y los que están en medio de ella márchense afuera. Después que los romanos bajo Cestio habían rodeado la ciudad, ellos de repente abandonaron el asedio cuando todo parecía propicio a un ataque inmediato. Así que viene el ejército romano con el general Cestio y rodea la ciudad, y luego de manera inexplicable, o tal vez recibió un SMS, o lo que sea, los soldados simplemente se marcharon. Y los judíos pensaron, oh, qué bien, y salieron tras ellos y les dieron algunos golpecitos. Pero los cristianos vieron su gran oportunidad y se marcharon porque así había dicho Jesús. Y Jesús dijo, cuando veréis la nación de Obama causando la destrucción, según escribió el profeta Daniel, el que lee, que comprenda, algo parecido, ¿no es así? Los eventos ocurrieron de tal modo que ni los romanos ni los judíos dificultaron la huida de los cristianos, porque los judíos salieron a perseguir a los romanos y los cristianos huyeron. Tras la retirada de Cestio, los judíos salieron de Jerusalén persiguiendo su ejército, y mientras ambas fuerzas estaban plenamente comprometidas, los cristianos tuvieron la oportunidad de abandonar la ciudad. Hubo un poco de confusión ahí. En este momento el país había sido también limpiado de enemigos que podrían haber procurado de interceptarlos, y huyeron a Pela. Las fuerzas judaicas, persiguiendo de cerca a Cestio y a su ejército, cayeron sobre la retaguardia con tal furia que amenazaban destruirla totalmente. Y los romanos eran furiosos por los golpes que habían recibido de los judíos. Tipología interesante. Terribles fueron las calamidades que sufrió Jerusalén cuando el sitio se reanudó bajo el mando de Tito. Interesante, entre los dos asedios pasaron 3 años y medio. ¿Cuántos asedios? 2. En el primero asedio, Nabucodonosor no destruyó la ciudad, sino que tomó cautivos y se marchó. Ni los romanos en el primer asedio no destruyeron la ciudad, sino que se marcharon. En el segundo asedio, destrucción total. Los horrores del hambre. Una medida de trigo se vendía por un talento. Tan atroz era el hambre que los hombres roían el cuero de sus cintos, sus sandalias y las cubiertas de sus escudos. Algunos salían de noche y eran cruelmente torturados y crucificados. La comida era la meta suprema. Las personas morían como las moscas. Miles perecieron de hambre y peste. La afección natural parecía haber desaparecido. Los maridos robaban a sus esposas y al reverso. Los hijos arrebataban la comida de la boca de sus padres ancianos. La pregunta del profeta, ¿puede una mujer abandonar a su hijo?, recibió la respuesta entre los muros de esa ciudad condenada. Fue un tiempo muy triste. La tierna y delicada mujer entre vosotros, tan delicada y tierna que no hubiera osado posar en tierra la planta de su pie, su ojo será maligno para con el marido de su seno, y para con su hijo y para con su hija, y para con sus hijos que dé a luz.
pues los comerá a escondidas a falta de todo en el asedio. Todo eso se cumplió allí. Hay una cita interesante en la historia eclesiástica de Eusebio, un gran histórico de aquella época, que dice, me gusta esto: la simiente espiritual de Abraham, que es la cristiandad, huyeron la Pela, que estaban en la otra parte del Jordán, donde encontraron un lugar seguro y refugio para poder servir a su maestro y guardar su sábado. Y lo interesante es que la arqueología confirma que el sábado fue guardado en Pela por 400 años después de Cristo. Pela es lo que quedó de ella. Aquí es donde huyeron y aquí encontraron refugio. La arqueología descubre que el sábado fue guardado en Pela. Por tanto, cuando veáis, vamos a leerlo bien, ¿vale? La abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que lee, que entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. La versión King James. Si tienes una versión con letras rojas de King James, verás que todo esto está escrito en rojo, lo que significa que ¿quién lo dijo? Jesús. Pero si tienes una versión con letras rojas de Nueva Versión Internacional, verás que este texto sobre el profeta Daniel no está escrito en rojo, lo que significa que fue añadido después y no fue dicho por Jesús. Interesante, ¿no? Y luego dicen que no importa qué versión leemos. Pero supongo que los escribas modernos saben mejor y que deberíamos renunciar a nuestras ideas. Así que cuando veáis estando en el lugar sagrado la abominación desoladora del cual habló el profeta Daniel, que el lector entienda, entonces los de Judea corran a las montañas. En la nueva versión esto no será en rojo. Deberíamos haber coloreado esto, pero se me olvidó. Perdonen. Nueva versión. No tendrá eso en letras rojas. Y cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que la destrucción está cerca. Tenemos estas dos paralelas. Y ese lugar santo que iba a ser rodeado por el ejército es posiblemente la zona que Nehemías había limpiado para que las naciones extranjeras no se acerquen el día sábado, porque intentaban hacer negocios, ¿correcto? Así que él los limpió del lugar. Y esta zona rodeaba la ciudad y en realidad tiene una relación con el sábado. Así que viene el ejército y se sienta en esta zona y antitípicamente ocupa el territorio del sábado. Interesante. No está lejos el tiempo cuando, como los primeros discípulos, vamos a ser obligados a buscar refugio en lugares solitarios y desiertos. Así como el asedio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue señal de huida para los cristianos judíos, lo mismo la asunción del poder por parte de nuestra nación, Estados Unidos, en el decreto que imponga el sábado papal, sería una advertencia para nosotros. Será entonces el tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las pequeñas, para vivir en hogares retraídos, en lugares apartados entre las montañas, afuera. ¿Cuántos asedios? 2. Entre el primero y el segundo asedio, a marcharnos. Los profetas a quienes fueron reveladas estas grandes escenas anhelaban comprender su importancia. Ellos inquirieron diligentemente escudriñando qué o cuál tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Para nosotros que estamos al borde mismo de su cumplimiento, de cuán profunda importancia, de cuán vivo interés son estas descripciones de los eventos por venir. Tenemos que estudiar las paralelas, tenemos que observar la tipología. Cuando los romanos sitiaron la ciudad, ellos levantaron banderas o pancartas en las cuales serán representados sus dioses paganos. Estos estandartes fueron puestos alrededor del muro de la ciudad en la zona conocida como el terreno sagrado. Así que no era en el templo este lugar sagrado, sino en esta área limpia. No debe confundirse con el lugar santo del templo. Por lo tanto, este es el mismo evento que se encuentra en el libro de Mateo. La señora White escribió una declaración que sugiere que el cumplimiento moderno de esta profecía está ya ocurriendo.
escribió esto en 1897. Ella dijo, el mundo protestante levantó un sábado idólatra en el lugar donde debería estar el sábado de Dios y siguen pisando en pos del papado. Por este motivo veo la necesidad que el pueblo de Dios salga de las ciudades en lugares apartados del país. Escrito en 1897. El primer y el segundo asedio. ¿Cuándo fue el primer asedio? Así que empezará otra vez. Pero la batalla se va a dar por el sábado del séptimo día. Las autoridades de este mundo se levantarán en su soberbia y poder para hacer leyes para restringir las libertades religiosas. Ellos asumirán un derecho que pertenece únicamente a Dios y como Nabucodonosor, aquí está la paralela tipo-antitipo. Ya están comenzando ahora y esto llevarán adelante hasta que llegan al límite sobre el cual no pueden pasar. Recuerden los dos asedios. La presión para la ley dominical, ¿qué dice ahora? Ha venido y va a venir. Podemos ver que así como hemos hablado durante los últimos 35 años, esta ley que hace que el domingo sea exaltado y hace que las invenciones humanas ocupen el lugar del día sagrado de Dios, se está cumpliendo ahora. El decreto que imponga la adoración de este día, en cierto modo, ha salido ya. Así que hubo ya el primer asedio. ¿Cuándo ocurrió ese primer asedio? Ha venido el tiempo en 1903, cuando según Dios abre camino. Las familias deberían salir de las ciudades. Eso no significa que debemos precipitarnos como locos, sino según ¿quién abre camino? Según Dios abre caminos. Debemos demostrar al mundo que reconocemos en los eventos que ahora están ocurriendo en la relación con el movimiento de reforma nacional el cumplimiento de la profecía. ¿Cuándo fue eso? Junto con los eventos de 1888, la ley dominical, todas las cosas. Ya lo sabemos, el proyecto Blair. Los ejércitos de antitípica espiritual Roma rodearon la Jerusalén y quisieron aplastarla. Y tomaron a los adventistas cautivos y los pusieron en cadenas, etc. Ese fue el primer asedio. Luego, grandes oradores adventistas como Alonzo T. Jones vinieron y hablaron delante del legislativo, de modo que dieron dolores de cabeza a los que deseaban aprobar esas leyes. El cumplimiento de la profecía. Lo que durante los últimos 30 o 40 años hemos anunciado que vendría, ahora está aquí. Muchos tendrán que trabajar fervientemente para ayudar a abrir el camino. Tenemos que comprender esto. Hágase todo decentemente y con orden. Primera de Corintios 14:40. Como hemos dicho, Dios abrirá el camino, nada de movimientos fanáticos. Dijo el mensajero de Dios, ¿no serán advertidas las ciudades? Sí, no por el pueblo de Dios que vivirá en ellas, sino por visitarlas para advertir las ciudades de lo que viene sobre la tierra. Manuscritos publicados, volumen 1, página 253. Dentro de poco habrá tan conflictos y confusión en las ciudades que los que desearán salir de ellos no podrán. Debemos prepararnos por estos acontecimientos. Esta es la luz que me ha sido dada. Isaías 54:4. No temas, pues no serás avergonzada, ni serás confundida, pues no serás puesta en vergüenza. Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás más el oprobio de tu viudez. Pero tú no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes. Hay todas estas promesas. Dios va a dirigir todo. Así pues, en 1888 el mundo estaba preparado para la segunda venida. Los ejércitos de Roma habían rodeado la Jerusalén y habían puesto sus estandartes paganos en el territorio del sábado y pidieron la ley dominical, el primer asedio. La alianza del Día del Señor, ya hemos hablado de ella. Esta alianza fue fundada en 1888. No entro en detalles, ya lo hemos hablado en otra conferencia. 1888, el primer asedio.
Animaba a los cristianos a reclamar el domingo como sábado del Señor. Ya sabemos eso. En 2001, después de los eventos de septiembre, publicaron esto. Somos muy conscientes que no podemos hacer nuestro trabajo sin la ayuda financiera de amigos como vosotros. Y luego dicen, en muchos aspectos el año 2001 ha sido un año decisivo para el Ministerio de la Alianza. Al mismo tiempo, la tragedia nacional que sucedió el 11 de septiembre en Nueva York, Washington y Pensilvania ha cambiado nuestras perspectivas. Y francamente, ha hecho que incluso los que no tenían un termómetro espiritual consideren su fe, muchos por primera vez en su vida. Luego el presidente de la asociación dice, estamos al borde de una oportunidad sin precedente para proclamar el mensaje del domingo cristiano de manera no vista, al menos en mi vida. Me gusta la nota final, siempre con la dirección y diciendo, sirviendo las iglesias y la nación desde 1888. ¿No es interesante? Así que tenemos un primer asedio en 1888. El pueblo de Dios deberían haber escuchado lo que dijo la profeta. Habrá un segundo asedio. ¿No estáis oyendo el estruendo de las ruedas del ejército romano dirigido por Tito acercándose por segunda vez? Yo oigo el estruendo. Esas son las grandes verdades que jóvenes y viejos necesitan aprender. Necesitamos estudiar el cumplimiento del propósito de Dios en la historia de las naciones y en la revelación de las cosas futuras, a fin de poder estimar en su verdadero valor las cosas visibles e invisibles. El día está cerca para aprender las lecciones, para hacer la obra, para transformar el carácter. ¿Sobre qué hablamos en esta serie? No es una serie que ataca a la iglesia. Estoy seguro que algunos dirán esto, pero no es verdad. Es una serie para unificar la iglesia. El tiempo que queda no es más que un lapso demasiado breve. La gente dice que eres un alarmista cuando predicas tales cosas. ¿Están sordos? ¿No pueden oír el estruendo del ejército romano? ¿No ven las noticias? Hijo de hombre, mira, la casa de Israel está diciendo, la visión que éste ve es para muchos días por venir. Alarmista, teorías de conspiración y eso y lo otro. Le escribí a un hermano un largo artículo en una de nuestras grandes revistas. Yo no quise que sea publicado. Lo he enviado a ese hermano solo para pedir su opinión. Es muy duro eso que he escrito. Y de alguna forma se filtró. Y ahora lo puedes ver en Facebook. Todos lo saben. Y pueden leer sobre este altercado. Pero la cosa fascinante es que eres un alarmista y un conspirador. ¿Es una conspiración el poner los eventos proféticos en el contexto del tiempo actual? No lo creo. Por tanto, diles, así dice Jehová el Señor, ya no habrá más dilación para ninguna de mis palabras, sino que palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Ezequiel 12. Y recuerden que este profeta fue el profeta de los exiliados. Él fue tomado cautivo por el rey de Babilonia. Él sabe lo que dice. No está muy lejos el tiempo cuando las leyes contra el trabajar el domingo sean más rigurosas y debería hacerse un esfuerzo para adquirir terrenos lejos de las ciudades donde puedan cultivarse frutas y verduras. Yo lo hice. Pero, por favor, no lo hice para esconderme del rey de Babilonia. Estoy aquí en Vancouver en este momento, ¿correcto? Así que seguramente no hago esto para esconderme. Hago esto porque así dice Dios, y nada más. Y porque Él abrió el camino para mí para hacer esto. Así que no huyas para esconderte. La agricultura ofrecerá recursos para el propio sostén. Además, podrían aprenderse otros oficios. Este trabajo real y activo provee fuerza intelectual, lo mismo que muscular. Se requieren método y tacto para cultivar con éxito frutas y verduras. La naturaleza y todo lo que nos rodea están decididamente en contra nuestra, creedme. Los hábitos de trabajo serán una ayuda importante para los jóvenes.
Habrá en varios países movimientos simultáneos para destruir al pueblo de Dios. No va a pasar solo en los Estados Unidos o aquí, sino que va a ser universal. Va a suceder en todas partes. Van a venir y se van a unir en contra del pueblo de Dios. Pero Dios lo va a cuidar. Así que el segundo asedio está por venir. El primero fue rechazado en 1888 y Cestio se fue con su ejército y Tito está en marcha. Bruselas, Bélgica, 16 de febrero de 2009. La Secretaría de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Comunión Europea ha dado la bienvenida a la ley propuesta por la Unión Europea para salvaguardar el domingo como día de descanso del trabajo, conforme al Observatore Romano, que es el diario oficial del Vaticano. Así que prepararon esta ley, lo pusieron delante de la Comisión y el Parlamento Europeo lo rechazó en el 2009. El motivo siendo, no hay evidencia que guardar el domingo tiene algún beneficio especial que cualquier otro día. ¿Qué diferencia hay si descansas el miércoles, jueves, viernes o sábado? No hay evidencia. Pero no lo han dejado así. Pues la iglesia intentó esto, pero fue rechazada. Ahora se pone interesante. El juzgado ordena que las tiendas deben cerrar el domingo. Eso fue en 23 de diciembre de 2003. Así que la nación más poderosa de Europa toma la decisión unilateral. La Corte de Justicia alemana declara todas las tiendas cerradas. Imponen su propia ley dominical. Ahora no es una ley dominical que no te permite hacer nada. Pero mis amigos adventistas me dijeron que si arreglas el tejado, puedes bajar al llamarte la policía y recibir una multa de 250 euros por trabajar el domingo. Así que en diciembre de 2009, después de que la Corte Europea dijo, no estamos interesados en esta legislación, Alemania, la nación más poderosa, dijo, nosotros sí, haremos una ley y lo aplicaremos a las tiendas. El Tribunal Supremo de Alemania anuló una resolución de 2006 que permitía a las tiendas de Berlín abrir durante 10 domingos al año, incumpliendo las normas más estrictas en la apertura de tiendas el fin de semana. Luego, el 2 de diciembre de 2009, el mundo desde Berlín. Incluso los ateístas necesitan parar los domingos. Spiegel Online, este es como la revista Time. El Tribunal Supremo de Alemania ha declarado que el domingo debe guardarse como día de descanso y ha anulado una ley que flexibilizaba las restricciones en las compras el domingo en Berlín. Ahora escuchen esto, muy interesante. La mayoría de los diarios alemanes saludaron la decisión el miércoles. La gente me dice siempre, esto no va a pasar. Este es un anticuado, no va a pasar tal cosa, estás loco. La mayoría de los periódicos saludan la decisión, algunos por razones de religión y tradición, otros por preocupación de los derechos de los trabajadores. Me gusta esto, me alegro. La marca de la bestia va a ser puesta ¿dónde? ¿En la mano o en la frente? Los que la recibirán en la frente son los que son intelectualmente convencidos que ese es el verdadero día de adoración. Los que le dan la bienvenida por preocupación de los derechos de los trabajadores. ¿Dónde la recibirán? En la mano. La mayoría de los periódicos saludan la decisión porque algunos quieren la marca de la bestia en la frente y otros porque la quieren en la mano. ¿Es correcto? Bien. ¿Qué fecha era? Diciembre de 2009.
Luego, los sindicatos se unieron a las iglesias en su campaña para delimitar el domingo como el día de descanso para la nación. El espíritu de profecía dice, los sindicatos serán uno de los medios para traer un tiempo de angustia como nunca lo fue. Y los líderes me llaman y me dicen, no vas a decir eso de los sindicatos y el tiempo de problemas. Tenemos muy buenas relaciones con los sindicatos. Pero dice el espíritu de profecía que si no te separas de esas relaciones, no vas a recibir el sello de Dios. Este es un asunto muy serio. No vas a decir eso. Pero tengo que decirlo. No lo vas a decir. Luego hicieron un compromiso. No lo vas a decir en alemán. Y yo dije, bien, voy a hacer este compromiso, pero con una condición. La sangre es sobre vuestra cabeza. Se levantaron, se alejaron en una esquina, negociaron, volvieron y dijeron, bien. ¿Podéis creer eso? He vivido experiencias increíbles. No sé si debería contar estas cosas. Y no lo digo para golpear y derribar a mi iglesia, sino solo porque esta es la realidad. El espíritu de profecía lo afirma claramente. Justo una semana después hubo revueltas en Alemania y los sindicatos destruyeron todo. He sido tan contento con los sindicatos. Así que la mayoría estuvieron en favor de la ley. Ahora sí que se vuelve más interesante. ¿Podéis oír el estruendo del ejército romano acercándose la segunda vez? Ya lo sé que viene de los Estados Unidos, pero ahora es en Europa, en varios países simultáneamente. ¿No dice así? Luego, 18 de enero de 2010, muy cerca unas de otras. Cumbre sobre la crisis en la Cancillería, la charla del domingo. Hay una crisis económica en Europa e intentan encontrar soluciones y los tres líderes parlamentarios de Alemania, que son el canciller Merkel y los dos ministros señores del gabinete, buscan medios para resolver la crisis y fueron tan ocupados que tuvieron que encontrarse un domingo para preparar los documentos para la sesión de lunes. Malos, malos. Así dice mi loro. No deberíais haber hecho esto. No deberíais haber hecho esto. Por lo tanto, fueron reprendidos. ¿Y quién los reprendió? Por un interesante obispo llamado Reinhard Marx. Él dijo, ahora el pastor está leyendo en alemán. Forderte der Oberhirte grollend die Sonntagsruhe ein. Now what does that mean? Ahora, ¿qué significa eso? Significa que los políticos deben ser un ejemplo y no deben tener reuniones los domingos, porque el príncipe de los pastores, con enfado, demandó guardarse el descanso dominical. El canciller alemán, regañado públicamente en los diarios públicos de Alemania por atreverse a trabajar el domingo. ¿No es interesante? ¿Podéis oír el estruendo? El diario Bild otra vez. El arzobispo critica a los políticos por trabajar los domingos. ¿Pero quién es este hombre? Oh, tengo una foto tan bonita con él que no pude resistir. Este es Reinhard Marx. ¿Pero quién es él? Es el sucesor del obispado del Papa Benedicto XVI. No es un cualquiera. Es bastante fuerte para estar en los zapatos de Benedictus. No es un cualquiera. ¿Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata? No. Creo que debería excluir este texto. ¿Qué creéis? Vamos a no ir por ese camino. ¿Os recordáis que en febrero de 2009 todos serán felices porque las iglesias habían demandado una ley dominical y que luego fue rechazada?
la Casa Obispal de Iglesias de Inglaterra, varias comisiones católicas y la comunidad protestante de Alemania, todos saludaron la iniciativa de algunos miembros del Parlamento Europeo de pedir a la Casa una declaración escrita, que el Parlamento rechazó y Alemania siguió sola. Por motivo previsto en el artículo tal, la probabilidad de enfermedad y ausentismo en instalaciones que trabajan los sábados y domingos es 1,3 veces mayor en comparación con los centros que no necesitan personal para trabajar el fin de semana. Así que empezaron a traer estadísticas para motivar la necesidad de este día libre. No funcionó, porque puedes tener libre el miércoles o jueves o viernes. Según la legislación de la Unión Europea, el domingo es el día de descanso semanal para los niños y adolescentes. Aquí ya nos ponemos más listos. Considerando que las instituciones europeas, grupos y organismos no han trabajado los domingos desde su creación y no tienen intención de hacerlo en el futuro a pesar de la diversidad de orígenes religiosos, etcétera, etcétera, la reconciliación de la vida laboral y familiar. Esto es brillante. Así que ahora vuelven, pero ya no están solos. No solo las iglesias. Esto pasó en 2009. El siguiente año el canciller fue regañado. Luego varios artículos sobre este asunto. El siguiente movimiento. Todas estas iglesias y organizaciones se unieron y publicaron un artículo. ¿Por qué el domingo debería ser incluido como día de descanso semanal? Y trata sobre la vida familiar. La vida familiar. Saben, en Europa muchos niños tienen actividades escolares 6 días a la semana. Para ellos el domingo es el único día libre. ¡Qué argumento tan brillante! Así que, Parlamento, tú dices que no importa si descansas el miércoles, jueves o domingo. Tú eres un trastornador de familias. Eres responsable de la destrucción de la familia. Porque cuando el padre y la madre trabajan, el niño está solo en casa. Bueno, para hacer una película llamada así, ¿no? Y si solo trabaja uno de los padres, también sois destructores de familias. Así que el único día lógico para el descanso semanal es ¿cuál día? Este es un buen argumento. ¿Creéis que van a ganar? Sí, van a ganar. Más que otro día de la semana, un domingo libre ofrece la oportunidad de encontrar los amigos, establecer y mantener relaciones sociales. Más que otro día de la semana, un domingo libre ofrece a los trabajadores la oportunidad de ejercer sus necesidades espirituales. Según Eurofond, la probabilidad de enfermedad es con 1,3 más grande si no tienes un día de descanso. Y luego, por supuesto, la Comunidad Europea puede traer una contribución palpable a la calidad de vida de sus ciudadanos. Así que no es solo un argumento religioso, es un problema laboral. Y luego, ¡pum!, 24 de marzo de 2010 se reunieron por segunda vez y dijeron, Parlamento Europeo, piénsalo otra vez. Lo has rechazado en 2009, aquí está otra vez en 2010. ¿Podéis oír el estruendo? Una reunión para relanzar el debate sobre la protección del domingo a nivel europeo. Aquí están. Parlamentarios, representantes de iglesias, todos ellos juntos. Y empezaron a poner pósteres. Protección para un domingo libre. Parlamento Europeo. Discursos. ¿Y qué hay en la foto? Niños. Son muy listos. ¿Y quién está detrás de esto? ¿Solo iglesias? No. Estas son organizaciones eclesiásticas, estas son sociedades civiles y todos estos son sindicatos. Así que tenéis los sindicatos pidiendo la ley dominical, tenéis las sociedades civiles y organizaciones familiares pidiendo la ley dominical, tenéis las iglesias pidiendo la ley dominical. El Parlamento dio atrás diciendo necesitamos 1 millón de firmas de los ciudadanos. Así que hicieron una página web y dijeron, por favor, firmen. Por favor, firmen. Todas estas organizaciones.
Los europeos empiezan la campaña para el domingo libre. Se necesitan 1 millón de ciudadanos que requieren día. ¿Para quién? Para los niños. Strasbourg, 17 de marzo de 2010. Martin Kastler, miembro del Parlamento Europeo, ha lanzado el primer referéndum ciudadano de la Comunidad Europea para demandar que el domingo sea declarado un día para la familia y descanso. ¿Oís el estruendo del ejército romano volviendo la segunda vez? Lo siguiente es la destrucción. Estamos al fin. Más de 11.375 europeos de varios países han firmado ya. Esto fue hace tiempo, pero estoy seguro que hoy ya tienen el millón necesario. Podéis buscar la página web y verificarlo. Gracias al Tratado de Lisboa y a la introducción de la Iniciativa Ciudadana Europea, nosotros como ciudadanos europeos por primera vez tenemos la oportunidad de luchar por nuestros intereses. Queremos aprovechar esta oportunidad para garantizar un domingo libre. ¿Cómo podemos burlarnos que esto no va a pasar nunca? ¿Hola? Estudia las profecías. La iniciativa permite a los ciudadanos hacer un llamamiento a la Comisión Europea sobre un tema de interés. Necesita 1 millón de firmas, sindicatos, sociedades civiles, todas las iglesias. Involúcrate. El diputado invitó a todos los que están convencidos de que un domingo libre y la democracia directa son importantes a mostrar su apoyo firmando la petición. Animó a los ciudadanos a involucrarse en el proceso democrático. Esto fue en 2010. Por cierto, ¿en qué año estamos ahora? Creo que las ruedas me van a pisar los pies. ¿Estáis de acuerdo? Kastler afirmó: el domingo libre es parte de nuestra cultura europea. Necesitamos tiempo para nuestras familias, para relaciones, para la sociedad y religión. Una vida llena de días de trabajo es poco probable que es satisfactoria. Europa debería ser para niños la más amistosa. Oh, están en buena posición aquí, no pueden perder. Imagínate que te vas a oponer. ¿En contra de quién estarás? Estás en contra de los niños, en contra de los valores familiares, estás en contra de todo lo que es decente y adecuado. Vas a ser una verdadera molestia. Todos unidos. Vamos a unirnos todos. Vamos a hacer esta cosa. La petición señala que el domingo libre es necesario en Europa para los niños que necesitan un día familiar, por favor. Todas las personas necesitan tiempo libre para relajarse, para placeres, para la religión. Siempre lo secular con la religión. La mano y la frente, la mano y la frente. La Biblia es tan extraordinaria. El domingo es un pilar esencial del modelo social europeo. Es patrimonio cultural. Esta es la página web. Y mirad qué foto más tierna. Ahora está leyendo en alemán. Vamos a traducir eso. Los domingos, papi y mami son nuestros. El domingo para los niños son nuestros. No un día como las demás. Es domingo. Esto fue en 2010. Hermanos y hermanas, vamos a casa. No quiero ser alarmista, pero esta es la realidad. El pastor Dr. Jürgen, y luego enumera todas estas iglesias y todos los demás que se unieron para hacer ese sitio web oficial para recoger las firmas. Evangélicos, protestantes, cristianos europeos, 75% pidieron, etcétera, etcétera. No es necesario leer todo eso. Es la primera gran iniciativa pública para imponer el domingo. Imponer la observancia del domingo y trayendo poder opresivo en contra de los que guardan el sábado el séptimo día contra la ley de Dios. Todo propósito e intento será invalidado. No puede pasar eso, dice la gente, incluso en mi iglesia. La profeta dice así: va a pasar. Despertad. A fin de obtener popularidad e influencia, los legisladores cederán a la demanda de leyes dominicales. ¿Han resistido hasta ahora? Sí. ¿Van a ceder? Sí. La presión está acumulándose. Solo uno de esos sindicatos es tan fuerte.
about all of them together? ¿Qué tal serán todos In my unidos? country, we just En had mi país acabamos de tener revueltas y terribles terrible huelgas. strikes. You must have seen it on the Posiblemente news. habéis visto en las noticias. Everything was Todo shut fue down for parado salary para el crecimiento increase. You have salarial. the right to strike, Tienes derecho a la you have the huelga, right not to strike. pero ¿tienes derecho a no participar a la huelga? Parece que no. And what did they do? ¿Qué hicieron? They went in and they stopped Entraron y everyone obligaron a todos a dejar de trabajar, in the hospital. incluso en los hospitales. And those little intensive En care las secciones de hospitals where all those cuidado incubated intensivo y dolls, donde those little children, estaban los niños, chased en the las nurses out incubadoras, there and 50 ahuyentaron a las enfermeras y murieron 50 bebés solo en un hospital. Is that murder or is it not? ¿Es esto un crimen o no? Murder. Es un What asesinato. are the means to bring about a time of ¿Es este un medio de traer un tiempo de angustia como nunca fue? ¿Hubo alguna investigación sobre ese asunto? No, No, you can get away with nada. that. Puede seguir haciendo eso. People are strong. They Estas can personas do tienen what they poder. want. Hacen todo lo que quieren. Parliamentarian there is Thomas Este Mann, parlamentario es Thomas Mann. and he's working Él está trabajando en una amplia iniciativa combine the church there para with the- combinar la iglesia con la comunidad europea. and he's the Él es el spokesman portador at de voz a parliament nivel level, parlamentario. and Radio Vatican Y says Radio this is Vaticán marvelous, dice, this is este es our maravilloso, man." este es nuestro hombre. And then Y it tells luego here presenta about aquí what lo que él he hizo does, y cómo promueve el domingo y cuántas organizaciones tienen por apoyo. 72 organizaciones y parlamentarios y todos están con nosotros. Vamos adelante con este asunto. Y la BBC hizo una entrevista. Voy a poner un corto segmento. Es una larga entrevista, pero solo escuchemos lo que dice la BBC. Ese es, creo, el país más secular del planeta. En mi opinión, allí el cristianismo está muerto y reina el espiritismo. ¿Qué barómetro? Escuchen. El domingo solía ser un día muy diferente del resto de la semana. Un día en que todos podíamos relajarnos, visitar amigos, parientes, ir a la iglesia. Todo ha cambiado. Debería ser el sábado un día de descanso. Cristina, hemos pasado más allá del punto de retorno. Tienes un plazo para mañana, para escribir un artículo, para salir en una televisión muy conocida, el domingo por la mañana. ¿No es así como vivimos ahora? Sería bonito que el gobierno nos enviara un mensaje para decirnos que no piensan en nosotros solo como en unidades productivas o abejas trabajadoras. Que únicamente una vez a la semana dejemos todo, no ir de compras, poder no trabajar y concentrarnos en nosotros mismos y en unos para otros. ¿Por qué no? Lo voy a parar aquí. ¿No sería bonito si quién? El gobierno nos envió un mensaje que por un día a la semana no tendremos que trabajar, ir de compras. ¿Oís el estruendo? Blair corteja al polémico pastor Rick Warren, el mimado del mundo cristiano, en un intento para unir creencias. Así que los políticos trabajan con la iglesia. ¿Y qué queréis? ¿Qué es lo que todos deseáis? El Papa llama para un nuevo orden mundial. 9 de julio de 2009. Ha propuesto una nueva autoridad política mundial con una real influencia. Vamos a acercarnos para eliminar diferencias. Aquí junto al primer ministro japonés. 25 de mayo de 2010. Obama en busca de un nuevo orden internacional. El presidente Obama se enfrenta a críticas por su declaración durante el fin de semana sobre la búsqueda de un nuevo orden internacional. Se levantan preguntas respecto a la soberanía de los Estados Unidos. El presidente Obama se dirige a los graduados de la Academia Militar de los Estados Unidos. Y ahí es donde pide un nuevo orden mundial. ¿Quién puede hacer guerra contra él? ¿Por qué se usa el ejército? Y va a obligar a todos, pequeños y grandes.
El presidente agregó que los esfuerzos de las Fuerzas Armadas de América deben complementarse con mayor compromiso diplomático de grandes capitales y otros lugares peligrosos, etc. ¿Estas personas están sujetas a Roma o no? ¿O es una teoría de conspiración? Miren esto. Fascinante. Debe ser el hombre más feliz del mundo. Es el líder espiritual de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, oficialmente. Es gran maestro de los caballeros de Malta en América y controla todo eso. Por eso todos los candidatos deben venir y ser vistos con él. Por eso que aman a los templarios y estrechan manos con esa gente. Y no es ninguna casualidad, no creo que es una casualidad. No lo ha escrito él, pero está en su página web. Ya sabéis estas cosas. Han ocurrido muchos cambios en los últimos 100 años. No hemos visto crecer únicamente las actividades de las bandas criminales, sino también el consumo de electricidad. Otro cambio que he visto ha sido la anulación de las leyes dominicales en los Estados Unidos. Está en su página web oficial. Es como un pequeñito mensaje subliminal. Probablemente deberíamos promulgar una ley dominical, no para restringir a la gente de trabajar, sino para ofrecer libertad a los que no tienen alternativas. Publicado en su página web oficial. Y pide un orden internacional. El Papa llama a la solidaridad en el mundo financiero, dice que la ética debe guiar toda acción. 22 de mayo de 2010. Ha llamado a ética y solidaridad en el sistema financiero del mundo. Así que el trabajo debe ser dirigido por ética. Los sindicatos piden el domingo, ¿sí o no? Bien. ¿Qué haces, papaíto? Creo que tiene calambres en los dedos. ¿Qué os parece? El mismo día que el presidente Obama pidió un nuevo orden internacional para resolver los desafíos de nuestro tiempo, Papa Benedicto XVI también pidió la cooperación internacional. ¿Están trabajando en equipo? ¿Creéis que hubo alguna conversación telefónica antes de hacer los anuncios el mismo día? Uno al ejército y el otro a los demás. Y luego, en 26 del 9 de 2010, el pontífice quiere que las familias empiecen a preparar el evento de 2012. ¿Las familias? ¿Hay algún problema con las familias? ¿Habéis oído algo respecto a las familias? Bueno, vamos a ver qué quiere él para las familias. El próximo encuentro para las familias es en 2012, pero Benedicto pide a las familias e iglesias que empiecen la preparación un año antes, usando la exhortación del Papa Juan Pablo II para las familias. Oh, las familias. Hizo este pedido el 23 de agosto en una carta para el presidente del Concilio Pontifical. El tema para el próximo séptimo encuentro mundial de las familias es familia, trabajo y festivo. La carta del Santo Padre reflexiona sobre estos temas y sobre el balance adecuado de trabajo y descanso. El trabajo y la festividad están íntimamente conectados en la vida de las familias. Ellos están condicionando elecciones, influencias, las relaciones matrimoniales y entre padre e hijos. Afectan a la relación de las familias con la sociedad y con la iglesia. El pontífice señaló, la Sagrada Escritura nos dice que la familia, el trabajo y el día de festivo son dones y bendiciones de Dios para ayudarnos a vivir una existencia plenamente humana. ¿Qué está pidiendo? Está pidiendo una legislación dominical. Y dice hacer del año 2011 un año preparatorio para eso. Y ha sido llamado para hablar en el Parlamento alemán el próximo año. Algo que ha sido rechazado hasta ahora. Que un poder extranjero hable a la nación alemana por verse como una actitud de sujeción. Pero ahora lo están considerando. Seguir la prensa para detalles. Luego el Papa continuó y dijo, es necesario promover la reflexión y el esfuerzo de conciliar las demandas y los periodos de trabajo con los de la familia y recuperar el verdadero sentido del festivo, especialmente el domingo. En la semana pascual, el Día del Señor y el Día del Hombre,
el Día de la Familia, de la Comunidad y de la Solidaridad. Preparaos para 2012. No pongo fechas exactas, pero oigo el estruendo del ejército de Roma viniendo para sitiar la Jerusalén por la segunda vez. Y luego todo terminará. Luego todo terminará. Es mi deseo, por lo tanto, que ya en el año 2011, el 30 aniversario de la exhortación apostólica Familiaris Consortio, la gran carta para cuidado pastoral de la familia, podría ser tomado como una guía válida con iniciativas a nivel parroquial, etc. Vamos a movernos. Quiero esto y lo quiero ahora. Quiero un nuevo orden internacional, un nuevo orden mundial. Quiero una legislación dominical y quiero que se implemente la marca de la bestia. Y no me interesa si está en tu frente o en tu mano, pero lo quiero ahora. ¿Está diciendo eso, sí o no? Hemos predicado esto por años y ahora está aquí. Oigo el estruendo del ejército romano. Ezequiel dice, y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran seguros en las islas, y sabrán que yo soy Jehová, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. Y nunca más los dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. He aquí ha venido y se ha cumplido, dice Jehová el Señor. Este es el día del cual he hablado. Estamos aquí. Mi querida iglesia, despierta. Dejad de tocar los acordes ecuménicos. Venid a casa. No es bueno negociar con los reyes de Babilonia. No es bueno mostrarles tus tesoros pensando que te van a proteger. Te van a exterminar. Esto dice el tipo y esto confirma el antitipo. Y me dijo, hecho es, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Así que, hermanos y hermanas, una pequeña lección para saber dónde estamos en el correr del tiempo, dónde cuadramos en la tipología, y para los que esperan que van a salvarse cuando empezarán el asedio, demasiado tarde. No hay escapatoria del segundo asedio. Ahora es el tiempo para decidir seguir al Señor. Amén.